Hola amigos, vamos a hacer un video dirigido a aquellos que quieren rentabilizar, obtener utilidades con sus abejas, ¿ya? Cuando vamos a seminarios siempre vemos que hablamos de temas técnicos, barroa, polinizaciones, reinas, lo cual es súper importante, pero dejamos de lado algo que se llama economía apícola, administración, o como yo suelo hablar a veces de mentalidad empresarial, ¿ya? Que es no es ser empresario. El empresario ya es alguien que a lo mejor se dedica, pero en la práctica todo aquel que emprende es un empresario potencial, ¿ya? Y eso significa que hay que ver cómo dirijo mi negocio y no esperar solamente que a esta abeja que eres tú o un emprendedor solamente le ingrese, sino que también cuidar y ver en qué carril dirijo mi negocio. Esto es súper largo, cuando he hecho clases se demora 2 horas, esto más o menos, lo vamos a tratar de resumir y poner algunos tips que te van a ayudar de tal forma que no quieras hacerlas todas, porque no te va a funcionar, esa es la realidad. Llevo 25 años en esto, he trabajado con diferentes productores en el país y este tema es el que menos se toca y tal vez en el negocio el más importante. Vamos a ver. Bien, ya he puesto algunas cosas acá y vamos a hablar de algunas herramientas de las muchas que hay administrativas para que te ayuden a tu negocio. Cuando viene alguien a comprarme un kilo de miel, yo le digo, esto es lo que cuesta mi kilo de miel. Por ejemplo, vamos a pensar en un kilo de un valor de 4.000 pesos por el kilo. Como tengo iniciación de actividades, tengo que pagar impuestos. Entonces, ese precio de venta total de 4.000 pesos que me lo pagan es igual al precio neto más el IVA. ¿Ya? Entonces, 4.000, si le sacamos el IVA, que en el caso de Chile es de un 19%, ya son 639 pesos. Más el precio neto, 3.361, me da los 4.000 pesos. Detengámonos un poquito aquí en el tema de los impuestos. Como estoy vendiendo, estoy recibiendo un IVA, que ese IVA se llama débito fiscal. ¿Ya? Pero cuando como productor compro el azúcar, medicamentos, en fin, lo compro con factura, también tengo un IVA que es a mi favor, que eso se llama crédito fiscal. ¿Ya? Y la diferencia entre estos es el IVA, impuesto al valor agregado, que voy a pagar mensualmente. ¿Ya? A los productores no les gusta tener iniciación de actividades, incluso no se quieren inscribir ni en el SAC porque piensan que va a venir el impuesto interno y los va a apretar un poco. ¿Ya? Muy mala política. Porque el pagar impuestos te permite acceder a otro tipo de proyectos que no puedes acceder cuando no tienes iniciación de actividades, cuando no eres un negocio formal. Y este impuesto es un impuesto mensual y el gobierno de Chile te dice, ¿sabe? Usted me va a pagar esos impuestos de enero, febrero, marzo, hasta diciembre. ¿Ya? Y todo este es un año calendario donde usted vendió dentro del país. Por lo tanto, en enero, febrero, como estamos en verano en Chile, usted se va de vacaciones tranquilamente. En marzo usted se ordena, vuelve a sus actividades. Conversemos en el mes de abril. Y en el mes de abril usted me va a presentar un resumen de todo lo que vendió en el año. ¿Ya? Esto lo hacen los contadores. Uno no puede pretender hacerlo todo. En abril presenta un resumen de lo que es el año y de todas las utilidades que usted tuvo acá. Puede descontar una serie de cosas que están en la ley, que los contadores lo manejan muy bien, y de esas utilidades restantes usted me va a pagar un 25%. Ese 25% es para que el país funcione y que le llega a los que están sin iniciación de actividad, le llega vía proyecto también. ¿Ya? Entonces, si tú pagaste más durante el año de lo que tienes que pagar, te va a llegar en mayo una devolución de impuestos o vas a tener que pagar ahí en abril una colita. Porque aparte del IVA mensual, uno paga algo que se llama PPM, pago provisional mensual, que equivale a un 1,5% de las ventas, de tal forma de ir amortizando y que acá no me pille con tener que pagar una tremenda suma de dinero al Estado. Eso es algo de lo que es impuesto. Por lo tanto, a la larga sí vale la pena tener iniciación de actividades. Te va a permitir tener espaldas para enfrentar bancos, instituciones financieras, acceder a otro tipo de proyectos. ¿Ya? Y eso se va haciendo mensualmente y anualmente hay que hacer una rendición. Pero sigamos en el tema de los costos. ¿Ya? Decíamos precio neto. Precio total es igual precio neto más el IVA. ¿Qué es lo que es el precio neto? El precio neto, que está acá, es igual al precio de costo más las ganancias. Se supone que tú estás haciendo un negocio para ganar, pero también a veces pierdes o menos las pérdidas. ¿Ya? Las grandes empresas de repente juegan a perder un poco para acceder a algunos beneficios fiscales. ¿Ya? Eso es una realidad secreto a voces.
Si nuestro precio neto fue 3.361, ¿cuál es nuestro precio de costo? Y aquí es una cosa individual, particular de cada uno, que cuesta un poquito elaborar. Pero se dice que en Chile aproximadamente un kilo de miel cuesta 700 pesos producirlo, lo cual yo tengo mis dudas, pero es normalmente lo que se dice. Entonces, si fuese ese precio, nuestra utilidad sería 2.661, lo cual es bastante por un kilo. Pero, como esto es una economía de escala, yo no gano gran dinero si vendo 5, 10, 50 kilos. Comienzo a ganar dinero si vendo mucha miel, ¿ya? Y para ver si mi ganancia es esto y mis costos son relativamente bajos, tengo que concentrarme en esto de los costos. ¿Ya? ¿Y cuáles son los costos? Los costos es todo aquello que tú incurriste para producir algo. Y se clasifican. Vamos a ver algunos. Costo fijo, costo variable, ¿ya? Y costo alternativo o de oportunidad. Que para mi gusto, en un pequeño emprendedor, es el más importante. Costo fijo. Jorge Toro es empresa, pero Jorge Toro, persona, tiene que vivir con un sueldo. Si yo, por ser dueño de la empresa, no me puedo gastar toda la plata. Supongamos que puedo vivir con 500 mensuales. Ese es mi costo fijo, ¿ya? Entre otros costos fijos que hay. Independiente, esto es dinero y esto es abejas, independiente de la cantidad de abejas que hayan, ¿ya? Yo necesito eso para pagar colegio, la luz, el agua, mi celular, en fin, arriendo, etcétera, ¿ya? Y hay otro que decíamos costo variable. El costo variable va a tener que ver cuánto dinero en función de cuántas abejas. Así se va. El costo variable y este es el costo fijo. El costo variable va a depender del número de abejas. Mientras más abejas, más alimento, más medicamentos, más benzina, más movimiento, te aumentan los costos variables. Y aquí en este cruce se produce el punto de equilibrio. De aquí para arriba tú empiezas a ganar. De aquí para abajo solamente son pérdidas, ¿ya? Esto es una forma de bosquejo. Uno de los errores que tienen los pequeños productores es que no manejan el costo alternativo o costo oportunidad. Quieren hacerlo todo. Tienen 10 colmenas, quieren ir a polinizar, vender reinas, vender un par de núcleos, te piden asesoría, en fin. No, tú tienes que enfocar tu empresa para que tus costos de oportunidad no se te vayan de las manos. Error típico, por ejemplo, que yo lo he discutido con varios ejecutivos de instrumentos de fomento del Estado. El productor tiene una centrífuga o extractor, como se llama en otros países, de 50, de 100 marcos. No te vende barato. Y tiene un par de colmenas que esa centrífuga la ocupa un día al año o 2 días al año. A lo mejor, y en la práctica es preferible tener un extractor más pequeño y el resto del dinero tenerlo en alza, en cera, en medicamentos, en alimentos. Ese es un costo alternativo, costo oportunidad. Y los productores se caen mucho en eso. Porque hay un proyecto, alguien dice, hay un curso de apiterapia y allá quiere hacer un curso de apiterapia. Un curso de reina, allá quiere hacer. Entonces, tú tienes que enfocar tu negocio en qué es lo que quieres hacer, ¿ya? Y en todo lo que es costo hay que diferenciar algo que es muy importante, los costos de la inversión. La inversión es algo que te va a durar durante mucho tiempo y los costos son los que vas a incurrir durante un año para producir. Por ejemplo, los costos son los medicamentos, la alimentación, la benzina, etc. Una inversión clásica son los materiales, un alza, los marcos, ¿cuánto te van a durar? ¿10, 15 años o más? ¿Cierto? Costo de inversión, diferencia de eso. Otra herramienta importante que te va a ayudar en tu negocio es el enfoque que tú le vas a dar a tu empresa. Y el enfoque puede ser en la producción, en el producto, en las ventas o en el cliente. Por ejemplo, en la producción. Un apicultor que tiene hartas colmenas y se dedica al tema de miel y produce 40 toneladas de miel. No la puede vender en la casa con un letrero que diga vendo miel. Tiene que entregar gran parte de esa producción a un exportador. Y va a dejar algo muy poco para vender en la casa. Ese es un enfoque de producción. Un enfoque de producto. Al otro lado, un productor tiene pocas colmenas y esas colmenas producen una pequeña cantidad de miel, la vende en la casa, le saca certificados de origen botánico, tiene iniciación de actividades, entonces tiene un enfoque en el producto y más encima hace una miel gourmet, por ejemplo. Otro enfoque es en las ventas, que es lo que ha pasado un poco en este tiempo. Hay mucha gente que compra miel y revende, sin atender mucho si es una miel de quillay, una miel de olmo, una miel de multifloral. Compra para revender, lo que le interesa es la venta. Y puede haber, el cuarto enfoque sería en el cliente. Entonces, alguien que elabore una miel con propóleo, por ejemplo, a lo mejor está haciendo un enfoque del producto, de este producto en el cliente, porque el cliente está pidiendo una miel que sea más fuerte para fortalecer su sistema inmune, por dar un ejemplo. Entonces ese es el enfoque de la empresa.
Y otra herramienta importante a mi parecer que debería manejar un pequeño productor es lo que se conoce como FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Todo esto tú lo puedes ver más en detalle en internet, desde luego. Estoy tratando de resumir algunas cosas. Las fortalezas y las debilidades son internas, ¿ya? Si tengo salud o no tengo salud es una fortaleza o una debilidad. Y las oportunidades y las amenazas son externas, no dependen de mí. Por ejemplo, una oportunidad hoy día es vender miel. La gente está consumiendo más miel a partir de lo que está sucediendo. Una amenaza es que tal vez si yo quiero, por ejemplo, dedicarme a la apiterapia y hay un conocido apiterapeuta en mi zona, me va a costar mucho más entrar, porque ya hay alguien establecido, ¿ya? Por decir algo. Eso es, en parte, el resumen de lo que podría ser algunas herramientas administrativas que te pueden ayudar a mejorar tu emprendimiento. Saludos, que estén bien.